Aquí no importa cuál de las dos cadenas tomen, porque hacia la izquierda tienen 2 carbonos adicionales y un solo radical, y hacia la derecha también tienen 2 carbonos adicionales y un solo radical. Si tienen varias posibilidades, ya les había dicho, con la misma cantidad de carbonos para varias cadenas, van a elegir aquella que tenga más arborescencias. En este caso, son las mismas cantidades de carbono y las mismas arborescencias. Entonces aquí no importa si se van hacia la izquierda o se van hacia la derecha, tendrían el mismo compuesto. Lo voy a hacer hacia la izquierda, pero pueden hacerlo hacia la derecha y tendríamos el mismo compuesto. Les vamos a comenzar a nombrar por radicales de un carbono. Los radicales son las cadenas de carbono que quedan fuera de la que nosotros encerramos como cadena principal. Entonces sería la cadena de un solo carbono, es esta, y después seguirían cadenas de 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, pero para poder nombrar a este compuesto hay que numerar la cadena. Y vamos a numerar la cadena del extremo más cercano al grupo funcional, que en este caso sería de abajo hacia arriba para que el grupo funcional tenga la posición 2. Si comenzáramos de arriba hacia abajo, tendría la posición 4. Bien, entonces colocamos radicales al kilo, comenzando por la posición, y en este caso sería 4 metil. No hay radicales de 2 carbonos, seguirían los radicales de 3 carbonos. Y el radical de 3 carbonos en esta estructura está en la posición 3, que recibe el nombre de isopropil. Pero este mismo radical también recibe el nombre de secpropil. Entonces tienen 2 opciones para nombrar a este compuesto, ¿vale? Utilizar el nombre de isopropil o utilizar el nombre de secpropil para el radical de la posición 3. Y sería 4-metil 3-isopropil o 4-metil 3-secpropil. Como ya son todos sus radicales, van a colocar la posición del grupo funcional, y la posición del grupo funcional es 2. Colocamos la posición del grupo funcional. El nombre del alcano, de acuerdo a la cantidad de carbonos, tienen 5 carbonos. El nombre del alcano es pentano, pero como se trata de un alcohol, debe de tener la terminación ol. Entonces el nombre de este compuesto sería pentanol, ¿vale? Ya sea que utilicen el nombre de isopropil o secpropil, la terminación para el nombre de este compuesto sería la misma, 2-pentanol. ¿Alguna duda en esa estructura? No, maestra. No. Bien. Gracias. Para el siguiente compuesto. En este compuesto solo tienen carbono e hidrógeno, por lo tanto, el grupo funcional al que pertenece esta estructura es el conjunto de los hidrocarburos, ¿eh? Porque solo tienen carbono e hidrógeno. Y para este hidrocarburo, ¿eh? Como solo tienen enlaces sencillos entre todos los átomos de carbono, tendrían a un alcano. Y la terminación para los alcanos es ano. ¿Okay? Nombramos a este compuesto, y para nombrar a este compuesto hay que identificar la cadena de carbonos más grande. Y en esta estructura tienen 2 opciones. Comenzar de la parte superior hacia el carbono que está del lado izquierdo. Y en esta estructura
tendrían 6 carbonos. Voy a poner así. ¿Sí? Tendrían 6 carbonos para esa estructura. La otra opción es que igual comiencen de esta parte o de este carbono, pero hacia la parte inferior. Y también tendrían 6 átomos de carbono para esta estructura. ¿Vale? Como tenemos 2 cadenas de carbono con la misma posibilidad o la misma cantidad, entonces debemos de identificar a las arborescencias. Voy a quitar un momento lo que está en color amarillo para que contemos las arborescencias de la estructura que está en color verde, que sería el metil en esa posición, más el terbutil, o sea, toda esta estructura en esta posición. Esta estructura tendría 2 arborescencias. ¿Sí? Y para la siguiente estructura contamos las arborescencias. Voy a quitar ahora lo que está en color verde y vamos a volver a marcar de amarillo la estructura, ¿sí? Que era hacia abajo. ¿Sí? Contamos las arborescencias que quedan fuera de la cadena, que serían 1, 2, 3 y 4. Tienen en la segunda estructura una cantidad mayor de arborescencias, por lo tanto, esta estructura sería el compuesto base debido a una mayor cantidad de arborescencias. ¿Vale? Y tomamos entonces nuestro compuesto base, que es la cadena de carbonos que va hacia la parte inferior. ¿Sí queda claro este punto, muchachos, muchachas? Sí. ¿Sí? Gracias. Sí, maestra. Gracias. Nombramos al compuesto y para nombrarlo hay que enumerar. Y en el caso de los alcanos, como todos los carbonos tienen el mismo tipo de enlace, por lo tanto van a tener la misma hibridación, el mismo ángulo de enlace, van a tener todas las mismas propiedades físicas y químicas, y no hay un carbono que lo diferencie, entonces aquí vamos a tomar como referencia a las arborescencias y numeramos del extremo más cercano a las arborescencias, que sería de abajo hacia arriba, para que las arborescencias tengan la posición 2. Si comenzáramos de arriba hacia abajo, tendrían la posición 3. ¿Okay? Entonces tendríamos en la posición 2 y nuevamente en la posición 2 a un metil, pero también se encuentra en la posición 4. Entonces sería 2, 2, 4. Como se repite 3 veces, se coloca el prefijo tri más el nombre del radical, trimetil. De 2 carbonos, ahora tenemos uno en la posición 3 y el radical de 2 carbonos recibe el nombre de etil. Como ya son todos los radicales, colocamos el nombre del alcano de 6 carbonos que recibe el nombre de hexano. ¿Bien? ¿Dudas? Vale. Pasamos entonces a los otros grupos funcionales. ¿Bien? Bien. En estos grupos funcionales o en este grupo funcional, para este grupo funcional tenemos en la estructura ACOO más una cadena de radicales, esta cadena de radicales. Y siempre que tengamos
dos oxígenos unido a una cadena de radicales o a metil, etil, propil, isopropil, butil, terbutil, secbutil, isobutil. Entonces estamos identificando a un éster en el grupo funcional y los éster tienen la terminación ato de más el nombre del radical alquilo. ¿Bien? Colocamos el nombre del alcano con la terminación ato más el nombre del radical alquilo de la estructura. Como este grupo funcional contiene a un carbono terminal, o sea, un carbono que se va a encontrar en los extremos de una de las cadenas de carbonos, este carbono siempre va a tener la posición 1. Entonces, a partir de este átomo de carbono, debemos de ubicar al grupo funcional o al compuesto base. Entonces, a partir de este grupo funcional, ubicamos al compuesto base. Igual que en la cadena anterior, tienen dos opciones. Tomar como referencia la cadena lineal, esta cadena, o ir hacia la parte inferior. Si tomamos como referencia la cadena lineal, tendríamos tres arborescencias en el compuesto base, que serían los dos metiles de la parte superior y el terbutil de la parte inferior. Si tomamos como referencia la cadena que va hacia abajo, tendríamos una mayor cantidad de arborescencias, un metil en la parte superior, isopropil del lado izquierdo y dos metiles en la parte inferior. O sea, tendríamos un radical más. Por lo tanto, ese sería nuestro compuesto base. Numeramos a partir del grupo funcional y tendríamos 5 átomos de carbono en la estructura base. ¿Bien? Comenzamos a nombrar por radicales de un carbono, que son el de la posición 2 y los que están en la posición 4. Entonces tendríamos 2, 4, 4. Como se repite 3 veces, el nombre sería trimetil. Seguirían radicales de 2 carbonos, que no hay radicales de 2 carbonos en esta estructura. Entonces, radicales de 3 carbonos. El de la posición 3, que sería el propil. 3 propil. Ahora, el nombre del alcano de 5 carbonos, que sería pentano, pero como se trata de un éster, debe de tener la terminación ato de hilo. Entonces sería pentanoato de más el nombre del radical que se encuentra unido a los dos carbonos, ¿sí? Que en este caso sería el terbutil o terbutilo. Entonces el nombre del éster sería pentanoato de terbutilo. ¿Alguna duda? No, maestra. No, maestra. Gracias. Continuamos entonces con la siguiente estructura. En la siguiente estructura, el grupo funcional está identificado por CO. Siempre que tengan un carbono y un oxígeno, este grupo funcional identifica a una cetona y las cetonas tienen la terminación ona. Igual que en los alcoholes, hay que buscar la cadena de carbonos más grande que incluya al carbono del grupo funcional. ¿Sí? Ubicamos entonces la cadena de carbonos más grande. Podemos empezar, recuerden, de cualquiera de los carbonos que se encuentran en los extremos, pero siempre debemos de buscar la cadena que nos dé más arborescencias y que tenga una mayor cantidad de carbonos.
Para este compuesto, si comenzamos, por ejemplo, de este carbono, tendríamos 1, 2 y 3 átomos de carbono hasta el grupo funcional. ¿Sí? Si comenzamos de la parte inferior, tendríamos 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Entonces tienen una cadena con una mayor cantidad de carbonos en la parte inferior. Comenzamos de la parte inferior. Y en este carbono, hacia el lado derecho tienen 2 átomos de carbonos adicionales y hacia la parte superior también están otros 2 átomos de carbono adicionales. Como tienen la misma cantidad de carbonos, vamos a considerar aquellos que les den más arborescencias. Hacia la derecha solo tendrían una arborescencia que sería esta estructura, y hacia arriba tendrían una mayor cantidad que son 1 y 2 carbonos. Entonces, el compuesto base iría hacia la parte superior para que tengan una mayor cantidad de arborescencias. Numeramos a esta estructura de tal forma que el grupo funcional tenga el número más pequeño. ¿De dónde comenzarían a numerar? De arriba hacia abajo. Bueno, es que es igual porque es igual el número de cercanía. Tiene la misma posición. El grupo funcional tiene la misma posición o está igual de cerca si comienzan de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. En estos casos, cuando el grupo funcional tiene la misma posición, van a tomar como referencia a los radicales alquilo, únicamente cuando el grupo funcional tiene la misma posición, ya sea que comiencen a numerar de un extremo o de otro. ¿Sí? Por lo tanto, esta estructura la numeraríamos de la parte superior porque en la posición 2 están las primeras arborescencias. Si comenzáramos de la parte inferior, la primera arborescencia estaría hasta la posición 3. ¿Sí? Siempre entonces que la posición del grupo funcional esté justo en el centro de la estructura, van a tomar como referencia a los radicales alquilo. ¿Sí? Y nombramos al compuesto comenzando por radicales de un carbono, que serían 2 en la posición 2, entonces tendrían 2, 2, 1 en la posición 3, otro en la posición 4, y como se repite 4 veces, el nombre sería tetrametil. ¿Mm? No hay radicales de 2 carbonos, continuamos con radicales de 3 carbonos y el de la posición 3 es el isopropil, que también recibe el nombre de secpropil, recuerden. Luego son 7 carbonos. El nombre para el alcano de 7 carbonos es heptano, pero como cetona deben de tener la terminación ona, entonces agregamos esta terminación. Y el nombre del compuesto sería 2,2,3,4 tetrametil 3 isopropil heptanona. ¿Ninguna duda para esta estructura? Continuamos con las últimas 6 estructuras. Denme un momento, por favor. Regreso con ustedes. Sí.
Bien, la siguiente estructura. En esta estructura tienen dentro del hidrocarburo a diferentes halógenos, que en este caso serían el flúor y 2 átomos de cloro. El grupo funcional es un halogenuro de alquilo. Los halogenuros de alquilo pueden tener la terminación uro siempre que estén unidos a estructuras sencillas, como un metil, etil, propil, isopropil. Y entonces ahí sí se puede utilizar la terminación uro para nombrar primero al grupo funcional y después al radical alquilo. Y tendrían, no sé, cloruro de metil, fluoruro de etil, bromuro de isopropil, pero cuando se trate de estructuras grandes, lo que se tiene que hacer es nombrar a estos halógenos como si fueran una arborescencia. ¿Sí? Y la nomenclatura es similar a el resto de los grupos funcionales. Debemos de ubicar la cadena de carbonos más grande que incluya a los carbonos en donde se unen los halógenos. ¿Sí? Por lo tanto, nuestra cadena principal comenzaría del lado izquierdo para que se incluya a el carbono donde está el primer cloro de izquierda a derecha. ¿Sí? Aunque la cadena de la parte superior, aunque esta cadena les dé una mayor cantidad de arborescencias, no incluye a uno de los grupos funcionales, por lo tanto no se considera como el compuesto base. ¿Sí? Continuamos hasta el carbono del segundo cloro y aquí no importa si eligen la cadena que está hacia la parte superior o la cadena que está hacia la parte inferior porque tienen la misma cantidad de carbonos y aquí no tienen arborescencias. Hacia arriba tienen a un etil, hacia abajo también tienen a un etil, entonces pueden elegir cualquiera de las dos cadenas de carbonos. ¿Sí? Y para numerar a esta estructura, comienzan del extremo que está más cerca a los halógenos, que en este caso sería de izquierda a derecha, para que la combinación de las posiciones en los grupos funcionales, en este caso en el flúor y los dos cloros, sea la más pequeña. Si comenzáramos de la parte superior hacia el inferior, las combinaciones para las posiciones serían 3, 5 y 7, que serían números superiores. ¿Bien? Para nombrar este compuesto comenzamos con los halógenos y los halógenos se deben de colocar por orden de reactividad, que sería el equivalente a la complejidad en radicales alquilo. Su reactividad es similar a la electronegatividad. Y esta reactividad es el orden en el que aparecen en la tabla periódica, que serían el flúor, primero, después el cloro, después bromo y al final el yodo. Flúor, cloro, bromo y yodo. ¿Vale? En esta estructura, por lo tanto, iría primero el flúor, que está en la posición 4, después los cloros, que están en la posición 2 y 6. Como se repite dos veces, colocamos el prefijo di más el nombre del halogenuro, dicloro, y comenzamos con los radicales alquilo. De un solo átomo de carbono está en la posición 4, sería 4-metil, 2 átomos de carbono
En la posición 6, 6 etil, 3 átomos de carbono. Posición 3, 3 isopropil. Y como son todos sus radicales, se coloca el nombre de el compuesto base, que en este caso sería el octano. ¿Vale? Tiene la terminación de un alcano porque todos los enlaces en el compuesto base o en la línea principal de carbonos tienen enlaces sencillos. ¿Sí? El siguiente compuesto. Identificamos al grupo funcional y el grupo funcional es CHO. Por lo tanto, tienen en esta estructura a un aldehído y los aldehídos tienen la terminación al o deben de tener la terminación al. Para estas estructuras, como el grupo funcional siempre va a estar en el extremo de la cadena o en cualquiera de los extremos al final o al inicio, este siempre va a tener la posición 1, igual que los éster, igual que los ácidos carboxílicos, igual que las sales carboxílicas. Y a partir de este carbono, ubicamos a la cadena principal. ¿Sí? En esa posición o hasta ese carbono. Se debe de elegir hacia la parte superior o hacia cualquiera de los carbonos que están aquí. ¿Cuál sería la cadena de carbonos correcta? ¿Y por qué? Sería la del medio porque tiene más arborescencia. Así es. Va a ser hacia el centro porque tiene más arborescencias, aunque también puede ser hacia la parte inferior porque tendrían la misma cantidad de carbono. ¿Vale? O sea, si es hacia abajo tendrían un carbono más, si es hacia la parte izquierda también tendrían un carbono adicional y seguirían teniendo un metil como arborescencia. ¿Vale? Terminamos de enumerar la cadena, comenzando por la función química. Y colocamos el nombre. Radicales de un carbono están en la posición 2 y en la posición 6, que reciben el nombre de metil. Como se repite 2 veces, sería dimetil. De 2 carbonos no hay, pero sí hay uno de 3 carbonos. Y este, a diferencia del que hemos estado viendo en los otros compuestos, es una estructura lineal. Como es lineal, el radical de la posición 4 recibe el nombre de propil. No es un isopropil porque el isopropil debe de tener esta estructura. El carbono secundario en el isopropil es el que se une a la cadena base, mientras que en el propil es el carbono primario el que se une a la cadena base. ¿Vale? Después del propil o después del radical de 3 carbonos, seguiría el radical de 4 carbonos que en esta estructura se encuentra en la posición 3. Y el radical de la posición 3 recibe el nombre de isobutil. Como son todos los radicales, se coloca el nombre del alcano de 7 carbonos, que sería heptano, pero como tiene una función química, que en este caso es el aldehído, cambiamos la terminación del alcano por la terminación del aldehído, que en este caso es terminación al, y el nombre del compuesto sería heptanal. ¿Alguna duda para cualquiera de los dos compuestos? No, maestra.
Si necesitan tiempo para copiar, me indican, al menos para copiar las reglas, porque los nombres están en el archivo que les compartí. ¿Okay? Bien. El siguiente grupo funcional o los siguientes grupos funcionales. Para esta estructura tienen un triple enlace entre los átomos de carbono. Solo tienen carbono e hidrógeno, pertenece a un hidrocarburo, pero al tener un triple enlace, este hidrocarburo es un alquino. ¿Bien? Y los alquinos tienen la terminación ino. Y debemos de incluir en el compuesto base a los dos carbonos que integran o entre los que se encuentra el triple enlace. ¿Okay? Entonces buscamos la cadena de carbonos más grande que incluya a los carbonos del triple enlace. Hasta este carbono, ¿hacia dónde sería la secuencia de cadenas? ¿Hacia la parte inferior o hacia la izquierda? ¿Y por qué? Creo que es igual. Así es igual hacia cualquiera de las estructuras. ¿Por qué es igual? Porque hacia arriba tienen voy a poner con otro color, tienen a un isopropil, pero hacia abajo también tendrían un isopropil porque tienen el mismo tipo de radical, o sea, el carbono secundario